Hola, muy bien, ¿cómo están ustedes? Hola, profe. Hola, hola, buenas tardes ya. Siempre me da por decir buenos días, ¿cómo está? Como son las 12:25, estaba aprovechando de probar el notebook, que le cambié la RAM y mejoró mucho, mucho lo que más de lo que uno podría esperar. No sé si ustedes han escuchado acerca de algunos de nuevo Legion, o Legion, como le quieran decir, que tienen memoria RAM que tiene como las latencias secundarias muy, muy altas, muy grandes. Entonces uno le cambia la RAM por una que tenga latencias secundarias que ni siquiera aparecen especificadas, más baja. Se pueden ver, por ejemplo, con Zen Timings, y el rendimiento puede aumentar, al menos en videojuegos, como 10-25%. Es mucho. De verdad, estaba comprobando, es totalmente efectivo. Para que tengan un ejemplo, estaba probando el Shadow of Tomb Raider de ese juego. Me daba, por ejemplo, una configuración 55 FPS, o sea, justo por debajo de los 60. Le cambié la RAM y ahora me da 95. Muy, muy exagerado el cambio. Y estaba empezando a subirle todo, probando con ray tracing, en medio, y aumentó como un 25-20% el rendimiento. Se llama optimización. Sí, impresionante. Claro. Y bueno, vamos a volver a los temas del curso. Así que vamos a dar una mirada a lo que hicimos en la clase pasada y vamos a resolver algunos problemas, porque creo que se nos acerca la prueba, según recuerdo, es la semana que viene. La semana que viene es 1, ¿cierto? Creo que es por acá el 30, ¿cierto? Vamos a buscar el aula. Eso que le hablaba de otros juegos que se ven beneficiados son el típico CSGO, ¿cierto? Que tiene montones de FPS. Es que la RAM es importante, en verdad. Y la latencia afecta a los juegos que son como más intensivos en el CPU. Ya. Y nuestra aula virtual está por acá. Vamos a ir para allá. Así vemos el número de clase y vemos también en qué hemos quedado. Según recuerdo, nos faltaba bien poquito para completar los temas. Creo que hoy día podríamos completarlos incluso. En docencia online. Vamos a verlo tal como lo ven ustedes para que no vean un montón de desastre que hay por ahí. Así se hemos ordenado. Y cátedra. Clase 10, que debería ser la que hicimos el día martes 21. Bueno, de hecho este martes. Se había olvidado ya. Lo que pasa es que estaba como con la idea de que estábamos recién retornando el 18. Muy bien. Entonces, ¿qué hicimos el día martes? Estuvimos trabajando con este problema del método de nodo, ¿cierto? El problema 14 de la guía. Y ¿saben qué? Les voy a compartir pantalla porque creo que no lo he hecho todavía, así que lo vamos a hacer. Acá. Ahí. Ustedes deberían ver ahora la clase 10, ¿cierto? El Warzone. Hay que probarlo. La verdad que tengo montones de juegos, pero el tiempo a veces es súper corto. Así, como que no se alcanza. De repente con los amigos, un CSGO, y sería así. Y bueno, tenemos entonces que el, este problema, el 14, teníamos un supernodo. Justamente ahí, debido a que tenemos una fuente de tensión conectada entre dos nodos que no son el de referencia. También dejamos dentro ese resistor. Recuerden que finalmente el dejarlo fuera no tiene ninguna diferencia porque se nos anulan las corrientes que circulan por esta rama. Así que dejamos dentro todo lo que esté en paralelo con la fuente de tensión y decimos que aplicamos, ¿cierto?, una LKC en el supernodo. Vamos a estar como entrante, menos 2, B1 menos 0 dividido en 2, más B2 menos 0 dividido en 4 y más 7. No olviden que estamos tomando todos los salientes como positivo, por eso es que me queda positiva esa corriente y negativa esa. Y además, um, otro punto importante es que podíamos multiplicar por 4, que sería el mínimo común múltiplo de los denominadores. Esto con el solo objetivo de que nos queden coeficientes enteros. Obviamente, si no lo hago, no hay ningún problema. Y llegamos a la ecuación 1. Dentro del supernodo, nos fijamos que la fuente de tensión está definiendo una restricción. Nos dice que la tensión que hay en B2 menos la tensión B1 tiene que saber ser igual a 2 volts. Aquí podríamos tener una fuente dependiente y que nos indique, por ejemplo, que la, la tensión sea igual a, por ejemplo, un valor como, no sé, 3B0, 2 y 1, o sea, perdón, 2 y 0, lo que sea. Cualquier tipo de otra de valor que dependa de otras variables, ya sea voltaje o corriente. Ya no es el caso, pero podría serlo en otro problema. Así que nos queda la expresión, nosotros la ordenamos y resolvemos el sistema. Aquí tenemos entonces B1 y B2.
Luego resolvimos este problema donde nos pedían calcular, ¿cierto?, las tensiones de nodo. B1, B2, B3 y además yo agregué B4. Únicamente para que quedara mucho mejor definida la tensión en ese nodo. Claramente, rápidamente se define. Nos queda que B4 menos 0 es igual a 10. Obviamente B4 sería igual a 10 volts entonces. Luego supernodo. Acá, ¿por qué tenemos un supernodo? Porque justamente hay una fuente de tensión. Da lo mismo si es que es independiente o dependiente. Lo importante es que sea una fuente de tensión entre dos nodos de nodo referencia. Así que aplicamos un LKC acá. Hay un montón de líneas que están convergiendo. Menos 1, porque es entrante. A las fuentes de corriente le respetamos su dirección. B1 menos 0 dividido en 4, estamos viendo que salen. B2 menos 0 dividido en 1, menos B0, menos 2B0. Después acá más B1 menos B3 dividido en 1, ahí tendríamos esa expresión. Y deberíamos buscar, ¿cierto?, lo que vale B0. Aquí particularmente multiplicamos por 4 para dejar todo, ¿cierto?, sin coeficiente que fueran fraccionarios. Y reemplazamos el valor de B0. ¿Qué es B0? Lo buscamos en el circuito donde está definido con un más y un menos. El más nos va a indicar la primera tensión que vamos a tener en esa resta, ¿cierto?, en esa diferencia. B1 menos B3. Siempre va a ser la tensión que tengo en el positivo menos la tensión que tengo en el negativo. Reemplazo y llegamos así, después de un poco de álgebra, a nuestra ecuación 1. Eso yo diría que es el paso más largo, o en el caso de la ecuación es que cuesta un poquito más tener, en realidad porque son más términos. Luego nos vamos dentro del supernodo y decimos, B2, que es la tensión que tengo en el positivo, menos B1, que es la tensión que tengo en el negativo, tiene que ser igual a 4 y 0. Lo ponemos acá y buscamos ahora qué es lo que es el I0. I0, como está definido acá con la flecha, no ahí obviamente, porque ahí simplemente estamos usando el valor. Sería la tensión desde donde parte, B3, menos la tensión donde llega, que es 0, dividido la resistencia por la cual está circulando, que sería en este caso 4. Por eso que eso que está ahí lo reemplazamos simplemente, se nos van los 4 y llegamos a esta expresión que está acá, que sería la ecuación 2. Luego de eso, tendríamos que trabajar únicamente en este nodo, ¿cierto? Nodo 3. Va a ser más 2B0, porque es saliente, y estamos tomando el saliente positivo, más B3 menos B1 dividido en 1, más B3 menos 0 dividido en 4, y más B3 menos B4 dividido en 2. Claramente conocemos el B4. Así que podemos reemplazarlo. Eso lo hicimos por acá. Ahí está el B4, ¿cierto? Reemplazamos el B0 que ya conocíamos, B1 menos B3. Desarrollamos y finalmente reemplazamos el B4, lo que nos dio esta ecuación. 3 ecuaciones, 3 incógnitas, y resolvimos. Nos quedaron estas tensiones que comprobamos que eran justamente, correspondían a lo que tenía que ser, según lo que nos indicaban las soluciones de la guía. Recuerden que la guía tiene publicadas sus soluciones. Aquí ustedes pueden revisar en la unidad 1 y ejercicios y ahí encuentran todas las soluciones. Los desarrollos, ustedes saben que muchas veces la mayoría de los problemas los hemos estado resolviendo. Si es que en alguno tuvieran dudas, me comentan y lo resolvemos en clase, o si no, por ahí le pedimos al ayudante que lo resuelva, ¿ya? Así que calculamos en definitiva también el B0 y el I0. Esto es un ejercicio adicional solamente para ver cómo lo aplicamos. B1 menos B3, ¿cierto? Era el B0. Y el I0 que ya lo habíamos obtenido por acá, ¿cierto? Que era B3 menos 0 dividido en 4. Como ya conocemos las tensiones de nodo, simplemente reemplazamos y calculamos. Próxima clase que viene a ser la clase de hoy es cálculo de potencia, que sería el último tema que se va a evaluar en la prueba. Así que vamos a justamente ver eso. Vamos a tomar un problema que tengamos por acá. Alguno de la guía, en realidad. Busquemos alguno de la guía. Para así ver qué se realiza en esos casos. Uno como este, por ejemplo. Este viene perfecto. El 15. No recuerdo si lo hemos resuelto. Si es que lo hemos resuelto, no se preocupen, porque igual lo que vamos a hacer ahora es agregarle un adicional. Sería incluir lo que sucede, ¿cierto? O lo que hay que hacer para calcular potencias. Esta sería nuestra clase 11. Clase 11. Y estamos a jueves 23. Si alguien tiene alguna duda sobre algunos temas, es el momento ya, es la idea. Algunos de los temas que estaba revisando recién, vimos el martes, o cualquiera de los que surgen ahora ya. Esto por acá. Ahí. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden calcular las corrientes de malla y 1, y 2, y 3. Esto igual lo vimos hace un tiempo. Nosotros le vamos a agregar lo siguiente, que lo voy a poner más abajo después.
calcule las potencias, fíjense bien, absorbidas por los resistores. Esto lo vamos a poner así. Absorbidas. Esto va a ser lo que vamos a realizar una vez que calculemos las corrientes, ¿ya? Por los resistores. Y además vamos a hacer algo adicional. Le vamos a poner aquí como A y este le vamos a poner B. ¿Ya? Lo voy a copiar más abajo por si acaso. Lo estoy escribiendo para que esté listo. Calcule la potencia entregada por la fuente independiente. La potencia entregada. Vamos a ver también hoy día cuál es la principal diferencia. Entregada. Por la fuente independiente. Claramente, solamente esa es la fuente independiente. Esta es dependiente, así que ya no le calculamos de momento. Independiente. Se podría, pero a nosotros no nos interesa por ahora. ¿Ya? Eso es lo que vamos a resolver una vez que tengamos resuelto el problema. Partimos. Solución. Solución. Tenemos definidas las corrientes, nos piden calcularlas, así que procedamos. Tenemos la malla 1. Vamos a poner aquí ordenadamente, ¿cierto? Malla 1. Y decimos menos P24 más ese elemento, ¿cierto? También nos ayuda mucho el pintar por acá. Créanme ustedes que de repente no es útil cuando uno está comprendiendo o empezando a resolver estos problemas, el hacer esto, porque así identificamos más fácilmente qué corrientes están circulando por cada rama, que es una de las cosas que a veces uno se le puede escapar, al principio al menos, ¿cierto? Con más experiencia como todo, ahí ya no se nos escapa. Ahí le ponemos el celeste. Ahí. Y ahí. Entonces, ¿qué significa estos colores? Únicamente que la I1 circula por todas las ramas donde está pintado en celeste, la I2 por donde está pintado en amarillo, así ustedes pueden ver que por acá circula solo la I2, por acá solo la I3, acá circulan, ¿cierto? I1 y I3, eso simplemente. Así, tenemos entonces que poner más 10 por la I1 menos la I2. I1 menos la I2. Después seguimos, acá tenemos entonces más 12 por la I1 menos I3. Igual a 0, porque se nos acabaron los elementos. Así que tendríamos que ver que el I1 sería entonces 10 más 12 serían 22 y 1. 22 y 1. El I2 nos quedaría simplemente menos 10 y 2. Y nos quedaría el I3, ¿cierto? Que sería menos 12 y 3. Menos 2 y 3. Y todo eso igual a 24. No nos olvidemos el 24, ¿cierto? Tenemos así la primera ecuación, que sería la correspondiente a la malla 1. Malla 1. Vamos a obtener ahora las demás ecuaciones en la malla 2 y en la malla 3. Con eso deberíamos poder resolver. Y tendríamos las corrientes de malla. Por si acaso las vamos a ocupar, lógicamente, para calcular las potencias, ¿cierto? Esa es la idea. Si no, estaríamos haciendo este problema así. Ahí. Ahora, malla 2. En la malla 2 vamos a hacer lo mismo. Fíjense bien que tenemos solamente fuentes de tensión y resistores. Ella es una fuente de tensión. Será dependiente, pero no deja de ser fuente de tensión. Por eso tenemos solamente el caso base en este problema, en las tres mallas. Nos queda así el 10 y 2 menos I1. Y 2 menos I1. No se olviden que siempre la corriente, la malla que estoy analizando, queda positiva. Si es que la otra va en sentido contrario, queda negativa. Acá nos queda más 24 y 2. Y 2. Y más 4. Pueden ver que claramente circula la I2 y la I3. Y eso igual a 0. ¿Sí? Nos queda, por tanto, menos 10 y 1, ¿cierto? Es el único término que está, en este caso, multiplicando al I1. 10 y 1. Nos va a quedar acá. 10 más 24 son 34, más 4 serían 38. Más 38 y 2. ¿Estamos bien? Más 38 y 2. Y, por último, menos, ¿cuánto? Menos 4 y 3. El único término que estaría, en este caso, multiplicando al I3. I3. Y esto igual a 0. Así tendríamos la segunda ecuación. Aquí obviamente ya estamos aplicando el método, lo hemos visto con anterioridad y detenimiento, ¿cierto? De todas maneras, cualquier duda que tengan siempre me pueden consultar. Ahí.
Y malla 3. Malla 3. Y le ponemos acá 12, ¿cierto? 12 y 3 menos I1. Estamos analizando ahora la malla 3. Y 3 menos I1. Y recuerden que yo me refiero a la malla 1, ¿cierto? Malla 2 y malla 3 en base al subíndice de la corriente malla. Así es como lo defino. Más 4. Y eso sería I3 menos I2. I3 menos I2 más 4 y 0. ¿Cierto? Porque entramos por ahí por el positivo. Todo esto igual a 0. ¿Y qué sería el I0? ¿Me pueden decir ustedes qué sería el I0? Lo pueden escribir, lo pueden comentar. Mientras yo me hidrato un poquito. ¿Qué sería el I0? Fíjense bien cuántas corrientes circulan. De hecho, ¿dónde circula el I0? Muy bien, ¿cierto? Circula por esta rama. Y aquí ustedes pueden ver que están circulando dos corrientes. Por eso pues, aparecen dos colores. El I1 que va en el mismo sentido se va a sumar y el I2 que va en sentido contrario se va a restar. Y sería exactamente como dice Vicente. Sería entonces I1 menos I2. Si es que el I0 por algún motivo hubiera estado definido hacia arriba, sería I2 menos I1. ¿Sí? Muy importante eso. Un clásico error es realmente que uno se lo olvida y dice, no, por aquí circula, por ejemplo, la I1 y no pone la I2. Obviamente circulan las dos corrientes por ahí. Y reemplazamos. Vamos a reemplazar para ver qué nos queda. Voy a copiar esto tal cual. Tal cual. Y borramos un poquito porque voy a reemplazar. Ahí. Nos va a quedar entonces I2, perdón, I1 menos I2, ahí sí. Igual a 0. Así que lo que hacemos ahora entonces es simplemente de juntar los I1, juntar los I2 y los I3. I1, ¿cuánto hay? Hay un menos 12 por acá y hay un más 4. Eso sería entonces menos 8, ¿cierto? Vamos a poner por acá la ecuación. Menos 8 y 1. El I2, ¿dónde está el I2? Está acá, menos 4 y menos 4. Sería otro menos 8. Y aquí andamos con coincidencia aquí. I2 y nos tocaría entonces ver qué pasa con el I3, que al parecer sería solamente más 16. Más 16 y 3. Vamos a poner mejor el 6. Y 3, y eso igual a 0. Así que no se me escapa ningún término, que al parecer no se me estaría escapando. Cerramos acá y tenemos entonces la ecuación 3. Tenemos un sistema de 3 incógnitas. Lo podemos resolver, ¿cierto? Vamos a la calculadora. Nos va a quedar acá 3. Ahí. Y estamos listos para resolver. Este problema la verdad es que no recuerdo si lo resolvimos nosotros en clase, pero si no lo resolvimos, bueno, ahora lo tenemos resuelto. O lo vamos a tener resuelto. Y como decía, nos sirve bastante para ver el cómo calculamos las potencias. Que la verdad es que yo podría decir que no considera nada nuevo en sí. Solamente que vamos a estar usando herramientas y conceptos que ya hemos revisado. Pero obviamente hay que darle énfasis, ¿cierto? No podemos dejar y asumir que ustedes, por mucho que hayamos visto esto, como que no, deberían poder calcularlo directamente. Podrían, ¿cierto? Pero por eso le ponemos énfasis a revisarlo con detalle. Ahí 12, 24, 0, 0 por acá, menos 10. Ahora sí, menos 10, 38 y el menos 4. Menos 8, menos 8 y 16. Esto, ¿cierto? Quedaría con I1, I2 e I3. Ahora podemos resolver. Vamos a buscar la calculadora. Yo la tengo por acá. Ahí está la calculadora. Ahí. Y sería entonces second, corchete de la izquierda, corchete de la derecha, ponemos el 22, le ponemos coma, menos 10 con el menos pequeño. No se olviden que también les dejé un video, ¿cierto? Donde ustedes pueden ver cómo obtener la calculadora, cómo usarla, obviamente, configurar lo básico que se requiere para poder empezar a resolver sistemas. Y finalmente es un video bien cortito, son como de 3 minutos, no más que eso. No son videos de media hora para que ustedes estén ahí viendo cómo resolver problemas con ellos. ¿Ya? Menos 8, menos 8 y 16. Voy a revisar que esté todo bien escrito, sí, porque a veces uno puede escribir algún número erróneo. 22 menos 10 menos 12. Tenemos, ¿cierto? Menos 10, 38 menos 4, menos 8, 16. Estamos perfectos ahí.
Borramos acá el B, o sea, perdón, el A para poner el B. Y agregamos el 0, 0 y 24. Estoy partiendo desde abajo, lógicamente. Ahí. Y le vamos a poner por acá. Mientras teníamos otro 2 por ahí. 24. Agregamos ya esa matriz columna, o vector columna, como lo quieran llamar ustedes. Y decimos A a la menos 1, que sería en este caso la inversa de A, premultiplicando al B. Lógicamente no son conmutativos, no los puedo invertir porque si no me daría un error de dimensión. Llegamos así al resultado donde tendríamos que I1 vale 9 cuartos amperes. Tendríamos el I2 que vale 3 cuartos, igual a 3 cuartos en realidad. Y vamos a poner por acá el I3 también, lo voy a poner ahí. I3, que sería igual a lo siguiente. Sería 3 medios amperes. ¿Sí? Con eso estamos preparados para poder calcular las potencias. Voy a dejar la calculadora al lado, por ahí lo voy a dejar. Y vamos a ver qué sucede, miren. Nos dicen calcule las potencias absorbidas por los resistores. Yo voy a tomar acá las preguntas, que estas preguntas estaban pensadas para resolverlas una vez que ya conozcamos las corrientes. Así que acá vamos a tomar esto y responder. Estos son como ejercicio adicional, ¿cierto? Vamos a ponerle ejercicio. En base al problema anterior, y ahí le ponemos estas preguntas. Para que sea consistente lo que estamos haciendo. En base al problema anterior, calcule todo eso. Ahora 2 puntos nomás, ahí sí. Ya. Entonces, calcula las potencias absorbidas por los resistores. Esto, les adelanto que, ¿saben qué? Voy a dejar esto por acá. No, dejémoslo ahí nomás. Solución y le ponemos A. Quería empezar a resolverlo uno a uno, pero no, pongámosle A, no, simplemente. Ya. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Fíjense bien que nosotros para poder calcular las potencias absorbidas por los resistores, nosotros le podríamos poner un nombre, por ejemplo, así. P10, ¿ya? O P sub 10, indicando qué es eso. O también yo podría enumerar en el circuito y decir, para mí este es el elemento 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, y después definir la P1, P2, así. Obviamente hasta la P4. Ningún problema. ¿Ya? Lo importante es que si, obviamente, si son todos los resistores diferentes, yo les puedo llamar P sub 10 ohm, P sub 12 ohm, y no hay ningún problema. Si por ahí algunos coinciden en su valor, le puedo dar esa numeración para que no tengamos ningún tipo de ambigüedad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a realizar, voy a por si acaso a copiar el circuito de nuevo para tenerlo como más a la mano. Voy a sacar la imagen de acá directamente. Ahí para tenerlo más cerca. Y lo ponemos por acá. De hecho, ¿saben qué? Aunque se vea mal, vamos a tomar este circuito. Porque este circuito está pintado. Ya está como con todo lo que requerimos. Así nos va a ser más fácil ver todo. Ahí. No hay gran diferencia, pero nos ayuda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Se acuerdan que la potencia se calculaba así? O sea, yo podía decir que P es igual a B por I. Así de simple. No había nada más que hacer. Entonces yo podría decir, bueno, entonces diría que tengo que calcular el voltaje acá y podría tener la corriente que circula por ahí y con eso calculo sin ningún problema mi potencia absorbida. ¿Ya? Pero hay algo que tener en cuenta primero, que sería, para calcular la potencia absorbida, debemos usar referencia pasiva. Eso es muy importante. Para calcular la potencia absorbida por un elemento, debemos usar referencia pasiva, porque el usar referencia pasiva es un supuesto de que el elemento está absorbiendo potencia. Vamos a mover esto para acá. La potencia absorbida debemos usar, o usamos en realidad, referencia pasiva. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a ver ahora mismo. ¿Se acuerdan de referencia pasiva, no? Era cuando yo tengo un elemento, supongamos así, cuando yo pongo ese rectángulo o bloque, simplemente me estoy refiriendo a que es un elemento genérico. O sea, puede ser una fuente, puede ser un resistor o algún otro elemento que nosotros vamos a ver más adelante en el curso, ¿ya? Y
Eso quiere decir que en realidad si yo tengo una tensión, y por ejemplo acá tengo una corriente, la corriente debe ingresar por el positivo. Eso significa que sea referencia pasiva. Entonces nosotros ahí estamos suponiendo de que él recibe energía, que recibe potencia, que la consume, que la gasta, como le quieran llamar, pero que él no la produce, sino que solamente la está consumiendo, gastando. Así que, en base a eso, nosotros vamos a poder hacer lo siguiente. Para el caso de los resistores, si ustedes recuerdan bien, teníamos la ley de Ohm. ¿Se acuerdan de la ley de Ohm que decía? La ley de Ohm decía que si yo tengo un resistor donde tenemos definida o se está aplicando un voltaje y de forma tal que circula una corriente, el voltaje es igual a esto, igual a R por I, igual a la resistencia por la corriente que lo circula. ¿Ya? Y eso tiene que se cumple, ¿cierto? Si es que estamos usando referencia pasiva. Eso es muy importante. Eso dice la ley de Ohm. Aquí uno podría preguntarse entonces, pero bueno, ¿qué tiene que ver la ley de Ohm con calcular potencia? Vamos a ver. Sería lo siguiente, miren. Si la potencia es igual a B por I, según lo que presentamos casi al principio del curso, creo que en la primera clase incluso, creo que por ahí, ¿no podría acaso yo hacer esto? Reemplazar esa tensión de forma que me quede todo dependiendo de I. O sea, de poder podría, ¿cierto? Entonces me quedaría algo así. Me quedaría R por I, lo que me permitiría entonces decir lo siguiente, que la potencia en un resistor se puede obtener simplemente como R por I cuadrado. ¿Ya? Esa es la expresión que nosotros vamos a usar. ¿Sí? Simplemente considerando lo que nos dice la ley de Ohm. Aquí uno se podría preguntar, pero bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre calcularla por medio de esta expresión? O sea, ¿estaría mal? Y la verdad es que no, no estaría mal, sería totalmente válido. Sin embargo, cuando nosotros hemos aplicado el método de mallas, ya conocemos las corrientes. Entonces, si me piden aquí usar simplemente las corrientes, es una ventaja, ¿cierto? No tengo que calcular, perdón, un voltaje. Y además tiene otra ventaja. ¿Cuál sería? Que la dirección de la corriente me da lo mismo, porque como queda al cuadrado, yo podría decir, mira, va a ser I1 menos I2 o va a ser I2 menos I1. Totalmente indiferente para nosotros, porque como va a quedar al cuadrado, no va a hacer diferencia. Ese signo menos no va a tener ninguna relevancia, o en realidad ese cambio de signo, por decirlo así. ¿Ya? Entonces nos da dos ventajas. Primero, que no tenemos que calcular el voltaje, y además no nos interesa la dirección. Si es hacia arriba que la tomamos o si la tomamos hacia abajo, porque va a elevarse al cuadrado simplemente. De esta forma, todo esto que dejamos acá, que obviamente es bastante importante, es lo que nos va a servir para calcular la potencia absorbida por los resistores, una vez que hemos aplicado el método de mallas. Vamos a ponerle aquí importante con violeta. ¿Se entiende lo que acabo de explicar y que estoy encerrando en esta nube media extraña? Porque lo vamos a ocupar justamente ahora. ¿Sí? Para calcular la potencia absorbida debemos usar referencia pasiva, que sería justamente que la corriente ingrese por el positivo. Eso es un supuesto de que en realidad el elemento está absorbiendo potencia. Y en base a la ley de Ohm, en el caso de un resistor, nosotros podemos decir que V es igual a R por I, y luego, como sabemos que la potencia es simplemente el producto de V por I, aquí nosotros, convenientemente, reemplazamos este V, que sería R por I, ahí. ¿Con qué objetivo? De eliminar el voltaje y no tener que calcular ningún voltaje. Exactamente. Así que para el caso de resistores, una vez que hemos usado el método de malla, lo calculamos así. Van a ver que es mucho más rápido y práctico que estar calculando voltaje y multiplicarlos por la corriente, ¿ya? De esta forma, le vamos a poner acá, las potencias absorbidas son, o en realidad las potencias absorbidas por los resistores son, y ahí las vamos a escribir todas. Las potencias absorbidas por los resistores son. Estoy sospechando que se me va a pegar eso con la imagen, pero bueno, escribámoslo nomás. Resistores son. Y aquí procedemos entonces a poner, por ejemplo, P sub 10 ohm. Fíjense bien que va a ser la resistencia, que es 10, por la corriente que lo circula, ¿cierto? Elevado al cuadrado. O sea, y en este caso va a ser I1 menos I2 o I2 menos I1. No es totalmente indiferente. Yo en particular voy a poner I1 menos I2 elevado al cuadrado. En un momento la vamos a calcular. La potencia, por ejemplo, que está absorbiendo ese resistor. P sub 12 ohm le vamos a llamar.
va a ser la resistencia, que es 12, por la corriente que lo está circulando, pero al cuadrado. Ustedes pueden ver que circulan dos corrientes, ¿cierto? I1 menos I3 o I3 menos I1. En realidad, como les decía, cualquiera de las dos va a servir. Yo en particular voy a ponerla así. Seguimos. Nos queda la siguiente. Le voy a dejar una a ustedes también. Vamos a ver acá el P sub 4. Esta es la resistencia, que es 4 ohm, por I2 menos I3 o I3 menos I2. No da lo mismo, nuevamente, ¿cierto? Esa es la ventaja que nos entrega basarnos en esto que escribí en esta nube. Diría cuadrado, pero bueno, no es un cuadrado. Ahí. Y ustedes me dicen cómo es esta. Mientras yo empiezo a sacar la calculadora, empiezo a calcular por acá también. Y vemos qué sucede. Ahí, ¿cierto? ¿A qué sería igual esa expresión? La de P24 ohm. Ahí. Ahí nos queda, ¿cierto? Y aquí también la vamos a poner porque ustedes me van a dar la expresión, supongo, ¿no? Pero, y vamos a subir un poquito que no me deja escribir el omega. Ahí. Y la calculadora que anda perdida por acá. Yo voy a empezar a calcular porque tenemos las corrientes. ¿Cómo eran las corrientes, de hecho? Déjenme buscarlas. Las voy a copiar para tenerlas a mano simplemente. Las copiamos por acá. Y procedemos a calcular. Ahí la vamos a dejar simplemente como guía. ¿Cómo nos quedaría entonces la P o la potencia que absorbe el resistor de 24 ohm? Mientras yo calculo 10 por, ya vamos a dejar todo esto listo. Y aquí vamos a poner entonces I1. ¿Cuál es I1? 9 cuartos. 9 cuartos menos. ¿Dónde está el I2? Es 3 cuartos. 3 cuartos. Y nos da 45 medios. Lo voy a dejar expresado así. Bueno, vamos a escribir 45 medios. Después de eso, el 12, ¿cierto? 12 por I1 menos I3 al cuadrado. Así que sería el I1 es el mismo, 9 cuartos. El que cambia acá es el 3 cuartos, que ahora es un 3 medios, porque es la I3. Y todo lo demás queda igual, ¿cierto? 27 cuartos, lo ponemos por acá. Watt. ¿Se acuerdan que se medían watts? Ahí. Y 4, vamos a poner acá ahora. Borramos, ponemos 4. La I2 es la 3 medios, ¿cierto? No, 3 cuartos. Le ponemos acá un 3. 3 cuartos menos 3 medios, justamente. Sería eso, ¿cierto? Nos queda entonces 9 cuartos por acá. 9 cuartos watt. Ahí. Y el último. ¿No? Nadie lo puso. Bueno, fíjense que acá está circulando únicamente una corriente, ¿cierto? La I2 solamente. Y sería entonces 24 por la I2, que es la corriente que circula, al cuadrado. Aquí en realidad son bien poquitas las corrientes. Y esto, ¿cómo nos queda? Vamos a ponerlo igual acá. 24, la I2, ¿cuál era? La 3 cuartos, ¿cierto? Lo podría haber hecho a mano quizá, pero bueno. Y nos queda 27 medios. Si es que no me equivoqué, si no estamos bien parece. 27 medios watts. Y ahí tenemos entonces todas las potencias absorbidas por los resistores. ¿Qué nos quedaría ahora? Bueno, nos quedaría entonces el calcular el qué sucede con la potencia entregada. Pero quiero que mientras yo escribo eso, ustedes cualquier duda que tengan me consulten, ¿ya? Aprovechen ahora. Mientras yo escribo acá, a continuación calculamos las potencias. A continuación calculamos la potencia entregada y por si acaso para calcular la potencia entregada vamos a usar referencia activa. La potencia entregada por la fuente. Entregada por la fuente. Vamos a mover esto para acá. Entregada por... Ah, dejémoslo así. Por la fuente independiente.
¿Cómo vamos a hacer eso? Debemos usar, al ser entregada, referencia activa. Eso es muy importante. ¿Qué significa que sea referencia activa? Simplemente que si tenemos este elemento, es un elemento genérico, ¿cierto? Puede ser cualquier cosa. Si la tensión está definida así, la corriente tendrá que salir de él. Ahí. O en realidad salir por el positivo. Eso es un supuesto de que el elemento está entregando energía. A diferencia de la referencia pasiva, que es un supuesto que el elemento absorbe energía o absorbe potencia, ¿cierto? Así que para hacer eso, nosotros como vamos a estar tratando con una fuente, que sería la que está ahí, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que este B ya está definido, BF, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo tendrá que quedar la corriente para que se cumpla esta referencia activa? Hacia acá, le pondría hacia acá, pero no tiene sentido, ¿cierto? ¿Ya? ¿Hacia dónde quedará? ¿Hacia arriba, hacia abajo? Porque recuerden que PF, que sería la potencia entregada por la fuente, va a ser igual a BF por la IF. ¿Sí? Voltaje por corriente. Aquí no tenemos resistencia como para aplicar algo similar a lo que hicimos acá. No sería el caso. Aquí estamos obligados a usar B por I, simplemente. Así que bueno, para hacer eso, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la corriente tiene que salir por el positivo. O sea, va a tener que ser así. Y eso, obviamente, va a ser igual a algo, alguna corriente, si es que hemos aplicado Maya. Nos va a quedar, por tanto, de la siguiente manera, miren. Nos va a quedar que esto va a ser igual a 24 por la corriente que circula en ese sentido, que sería exactamente igual a nuestra I1. En definitiva, lo que vamos a tener es esto, que PF va a ser igual a 24 por, ¿dónde está I1? Es 9 cuartos. 9 cuartos watt. Claramente esto se puede simplificar acá, ¿cierto? Nos queda 1, nos queda 6, y en definitiva nos queda que el PF, o sea, la potencia entregada por la fuente independiente, vendría a ser simplemente 54 watts. Y ahí tendríamos entonces la potencia entregada por la fuente. Ahí. 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 ¿Se entiende cómo lo acabamos de realizar? Vamos a dar una mirada a lo que hemos estado realizando. Recuerden que en principio lo que íbamos a hacer el día de hoy, lo que estamos haciendo de hecho, es calcular potencias absorbidas y potencias entregadas. En particular es relevante para nosotros el revisar las potencias absorbidas por los resistores, o en realidad por los elementos pasivos del circuito, y además las potencias entregadas por las fuentes independientes. Uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué no le calculamos a ella? Porque en realidad ella es como un elemento pasivo. Por mucho de que se comporte como una fuente, sigue siendo un elemento que si yo quito esta fuente, ella no va a entregar nada, nada. Y muchas veces yo uso una analogía que de repente puede ser medio extraña, pero piénsenlo como, no sé, como si ella fuera el sol y ella la luna. ¿Sí? O sea, la que está entregando la energía realmente es ella. Porque si no está, ella no va a reflejar nada, por decirlo así, entre comillas, ¿cierto? Por eso es que en realidad no es tan relevante para nosotros el ver qué sucede con ella. Se podría, sin ningún problema, se calcula el voltaje, se calcula la corriente y se obtiene, pero no tiene mucho sentido más allá de eso. Y una vez que resolvimos entonces este problema, que nos pedían calcular las corrientes de malla, procedimos a calcular las potencias, ¿cierto? Calculamos la potencia absorbida por los resistores. Para eso nos basamos en esta idea, que en realidad nos indica que la potencia de un resistor es simplemente R por I al cuadrado. Y si hemos ocupado mallas, nos conviene un montón porque ya conocemos las corrientes. No tenemos que calcular nada más que nada nuevo, por decirlo así. Y una vez que hicimos eso, tenemos entonces que podemos calcular, no, ese no es B, ¿cierto? B está por acá. Una vez que ya hemos calculado los valores de las potencias absorbidas por los resistores, podemos calcular la potencia que entrega la fuente independiente, o las fuentes independientes si es que fuera el caso en algún problema. Y ahí debemos usar referencia activa, que sería un supuesto de que el elemento efectivamente está entregando potencia, o entregando energía en definitiva. Eso se puede diferenciar únicamente porque nosotros tenemos que tomar en cuenta el voltaje y la corriente de esta forma, de forma que la corriente salga por el positivo. Podríamos tener una fuente de tensión, en el caso en el cual deberíamos nosotros entonces calcular
la corriente así, ¿cierto? Siempre saliente por el positivo. Y si tuviéramos una fuente de corriente, supongamos que va así la fuente de corriente, esto sería el IF, estaría dado. ¿Y cómo debería tomar la tensión entonces? Naturalmente así. Y obviamente si la fuente de corriente está definida hacia abajo y es IF, tendré que tomar la tensión así. ¿Y cómo la obtengo? Podría obtenerla con el LKB o si ocupé nodos, quizás la tengo directa, ¿ya? Pero lo importante es que la corriente debe salir por el positivo. Y dependiendo del tipo de fuente, me va a dar o la corriente o el voltaje. Y me quedaría calcular solamente la otra variable, por decirlo así. ¿Sí? De hecho, ¿saben qué? Lo voy a dejar, pero lo voy a dibujar un poquito mejor. Dudas, cualquier duda que tengan hasta ahora. Mientras yo redibujo acá, para que quede más decente. Cualquier duda que tengan. Recuerden que esto se va a evaluar finalmente. Ahí. La prueba de la próxima semana. Acá dibujamos lo mismo. La flecha hacia abajo. Y si por ejemplo fuera IF, nos quedará obviamente así. El cambio viene por el hecho de que la dirección de la corriente es diferente, no porque los puse al revés. Los puse al revés porque estaban así. Y de hecho, para que no haya ninguna duda, lo voy a poner igual. El IF a la izquierda y el BF a la derecha. Que parezca muy evidente, a veces a alguien le podría surgir la duda. Ahí, ¿cierto? No me quedaron tanto mejores, pero al menos un poquito mejor. ¿Ya? Entonces, esto que nosotros hemos realizado es precisamente lo que hay que hacer para calcular las potencias. Quizá una duda que por ahí podría surgir es si es que esto solamente funciona y es válido en el caso de que hemos ocupado el método de malla. O sea, si yo ocupo nodos, no puedo calcular de una manera más simplificada este tema. Y la verdad es que sí podemos calcularlo. En particular, la única diferencia está en lo siguiente, que voy a demostrar en un momento apenas termine de hacer este rectángulo. Y ahí me quedó listo el rectángulo. Para el caso de las fuentes de corriente. Si tenemos fuentes de corrientes. Fuentes de corriente en realidad, o de corrientes. Ahí. Y aquí va a venir la pregunta. ¿Qué pasaría si hemos usado el método de malla? Perdón, de nodos. Y la respuesta va a ser que en realidad se puede hacer algo muy similar. Para el cálculo, en realidad, en lo que respecta a las fuentes de independientes, la verdad es que no hay mayor diferencia. Vamos a poner eso primero. En lo que respecta a la potencia entregada por las fuentes independientes, no hay grandes diferencias, salvo porque igual vamos a tener que calcular B por I. A la potencia entregada por las fuentes independientes, por las fuentes independientes, con respecto a la potencia entregada por las fuentes independientes, no hay una diferencia significativa. Una diferencia significativa. Ya que calcularemos, igualmente calcularemos PF igual a BF por IF, ¿cierto? Calcularemos, o sea, una R, vamos a creer que una R, PF igual a BF por IF. Solamente que quizá el cómo obtenerla y cómo nos queden va a ser más simple o más complejo dependiendo del circuito y su estructura. Hay casos en los cuales es más simple con no, hay casos en los cuales es más simple con malla. ¿Ya? Sin embargo, para calcular las potencias absorbidas por los resistores, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Sin embargo, para calcular, o en realidad para obtener, las
potencias absorbidas por los resistores, las potencias absorbidas por los resistores, podemos usar las siguientes expresiones. Las siguientes expresiones. ¿Cuáles serán ellas? En realidad viene desde la misma idea que vimos antes. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo, acá vamos a dibujar nuestro resistor, vamos a ponerlo acá. Resistor, tenemos que estar aplicado un voltaje V y además tenemos que usar referencia pasiva, eso no va a cambiar. O sea, referencia pasiva de todas maneras, para calcular la potencia absorbida, no lo olviden. ¿Qué podemos decir? Bueno, la ley de Ohm nos decía, ¿cierto?, que B era igual a R por I. Eso deberíamos tenerlo yo ya bastante claro porque es algo que se ve de mucho tiempo antes probablemente. Yo podría también despejar esta corriente, miren. Escribir que I va a ser igual a B sobre R. B sobre R. O sea, lo podríamos hacer sin ningún problema, ¿cierto? Y luego, lo que podemos hacer entonces es decir que nuestra potencia, ¿cierto?, es igual a B por I, muy parecido a lo que hicimos anteriormente, ¿sí? Yo podría entonces reemplazar esto. Podría tomar ese I y ponerlo acá. ¿Con qué objetivo? Claramente, si yo he aplicado el método de nodos, voy a conocer las tensiones de nodos. O sea, me conviene a mí resolver todo en función de las tensiones y no tener que estar calculando corrientes, porque en realidad es como un poquito de trabajo adicional, por decirlo así. Así que nos quedaría algo de la siguiente forma. B, y aquí obviamente yo voy a reemplazar eso, así que me va a quedar por B sobre R. En definitiva, nuestra potencia absorbida por el resistor se podría calcular sin ningún problema como B al cuadrado sobre R. Sin ningún problema. Y con eso podríamos calcular todas las potencias absorbidas y de una manera, yo diría, más simple, porque obviamente al estar trabajando con nodos, conoceríamos los voltajes de nodo. ¿Sí? Esa sería la alternativa que tendríamos. Para calcular me refiero a las potencias absorbidas por los resistores. Recuerden que como les decía, para las fuentes y su potencia entregada, la verdad es que no cambia mucho si estoy ocupando mallas o no. Va a ser más simple o más difícil dependiendo del circuito, ¿no? Pero no cambia en la esencia de lo que hacemos. ¿Ya? Así que esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Que P va a ser igual a B al cuadrado sobre R. Y podemos entonces calcular algo así. Vamos a buscar la clase del martes. Déjenme ver si la tengo por acá. Debería ser esta, ¿sí? Martes a las 13:17. ¿Por qué estoy buscando esa clase? Porque quiero tomar un circuito que hemos resuelto con nodos y calcular algunas cosas por ahí. Así nos ahorramos el tener que estarlo escribiendo porque hay bastante ejercicios con nodos. Y saben que este no vendría mal, para nada mal. Vamos a tomar este problema. Lo vamos a utilizar para calcular algunas cosas. Vamos a tomar este problema tal cual como está. Lo reciclamos, ¿ven? Copiar y nos venimos para acá. Hoy día estamos a 13 para acá. Ahí. Profesor, disculpe, Y dime. ¿por qué las ecuaciones de la potencia absorbida son diferentes? O sea, por ejemplo, la primera era R por I elevado al cuadrado. ¿Sí? Y en este otro caso era el voltaje al cuadrado partido por la resistencia. Lo que sucede es que en realidad son equivalentes las expresiones. Lo que pasa es que en un caso he dejado todo en función de B y en otro he dejado todo en función de I. O sea, nosotros podríamos sin ningún inconveniente volver a la otra expresión. ¿Cómo lo podría hacer, por ejemplo? Si yo veo que esto, mira, imagínate si yo a esta expresión le reemplazara el hecho de que B es igual a R por I. ¿Cierto? Eso es cierto, porque la ley de Ohm lo dice. ¿Sí? Si yo reemplazo eso, Claro. ¿qué sucede? Bueno, Quedaría, claro, el cuadrado partido en claro. R.
¿Y qué quedaría? Claro, que quedaría R por I al cuadrado. Claro, o sea, son totalmente equivalentes. Simplemente, convenientemente, uno trata de dejar todo en función del voltaje o todo en función de la corriente, con el único objetivo de ocupar lo que tenemos. ¿Sí? Ya, claro, entonces la idea sería ocuparlos según el problema, o sea, según las variables que tengamos. Sí, según en el método que usé, si yo tengo los voltajes de nodo, ocupo esta. Si tengo las corrientes de malla, ocupo esa. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Muy bien. Sí, ese es todo el objetivo. Así que bueno, aquí ya tenemos resuelto un problema. Mi objetivo es únicamente aplicar esto, pero no tener que resolver todo el problema de nuevo. Encuentro que un poco de más, si lo vemos así, porque en realidad ya lo tenemos hecho, ¿cierto? Así que vamos a calcular algunas cosas, miren, para que así ustedes puedan ver. Vamos a calcular, cálcule, vamos a poner por acá una línea, bueno, vamos a poner una línea bien hecha. Vamos a calcular la potencia absorbida por el resistor de 4, no, vamos a poner, de hecho vamos a calcular la resistencia, perdón, la potencia absorbida por el resistor de 10 ohms. Y además la potencia entregada por una fuente. ¿Ya? No hace falta que calculemos todas, porque en realidad, si alguien lo quiere hacer, también lo puede hacer, pero más que nada es para ejemplificar lo que les acabo de mostrar. Calcule la potencia absorbida por el resistor de 10 ohms. Absorbida por el resistor de 10 ohms. El resistor de 10 ohms. ¿Ya? Y también vamos a calcular la potencia entregada por alguna de las fuentes. Por ejemplo, vamos a calcular la potencia que entrega la fuente de 7 amperes. Después, la clase siguiente, vamos a hacer más ejercicios. Entregada por la fuente de 7 amperes. De 7 amperes. ¿Ya? Eso vamos a calcular. Solución. Me voy a secar un poquito porque como que está muy chico todo. Ahí. Ahí suficiente. Solución. Ahora, claramente lo que vamos a hacer para calcular en A, ¿sí? Va a ser ocupar esta expresión, porque claramente como tenemos las tensiones de nodo, nos va a resultar mucho más simple. ¿Cómo nos quedaría entonces? Fíjense bien que P, vamos a llamarle sub 10 ohm, va a ser igual a ¿qué cosa? A la tensión que tenemos justamente sobre ese elemento. ¿Y cuál sería esa tensión? Puede ser en realidad el sentido que queramos, ¿cierto? O sea, yo podría tomar esta tensión o podría tomar la otra que había tomado. Lo importante es que va a ser una diferencia de potencial, una diferencia de tensiones. Podría decir yo B1 menos B2 o B2 menos B1. Va a dar exactamente lo mismo, porque como queda al cuadrado, ese signo no nos va a significar nada. Y eso va a estar dividido en la resistencia del elemento, que en este caso sería 10 ohms. ¿Sí? Y con eso podemos calcular. Luego, ¿cuánto nos daría este valor? Vamos a calcularlo. Calculamos, por acá tengo la calculadora. Ahí están las potencias de nodo. O sea, las tensiones de nodo, perdón. Nos quedaba lo siguiente. Va a ser paréntesis al cuadrado. Yo voy a poner doble paréntesis simplemente para no tener ningún inconveniente, ¿ya? Más que nada para eso. Vamos a ir con doble seguridad. Divido en 10. Y aquí vamos a poner las tensiones. Vamos a poner menos 22 tercios, menos sería más, ¿cierto? 16 dividido en 3. Y eso iría al cuadrado dividido en 10. ¿Sí? Nos daría 2 quintos. 2 quintos directamente. 2 quintos watts. Ustedes pueden calcular cuánto es. Si quieren lo ponemos acá también. Serían un 0,4 watts. ¿Ya? Lo podemos poner también, no perdemos nada. O 400 miliwatts. Hay mucha alternativa. Ahora, una vez que ya hemos calculado, pueden ver que la ventaja de aplicar esto es que lo hace bien directo. O sea, yo podría calcular en todos. Aquí diría B2 menos 0 al cuadrado dividido en 4. B1 menos 0 dividido, al cuadrado dividido en 2. Y tendríamos así, ¿cierto?, las potencias que estarían absorbiendo los otros resistores. Mucho más simple y rápido que estar calculando una corriente. Tampoco es que sea mucho más lento, pero esto es más eficiente. ¿Y por qué usamos esa expresión? Como les decía, porque hemos ocupado en este problema el método no. Si hubiera ocupado malla, ocuparía la otra, ¿cierto? La P igual a R por I cuadrado. ¿Sí? Simplemente para hacerlo más rápido. También es válido que uno vaya y calcule el voltaje y calcule la corriente. Ningún problema. Va a funcionar igual. Pero tomando en cuenta que hay que usar referencia pasiva.
lo cual nos agrega como una pequeña barrera, por decirlo así. B. Para B, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que primero nos están definiendo la corriente, o sea, esa fuente nos la da. ¿Cómo nos quedará la tensión? ¿Así o así en la fuente? ¿Cuál es la correcta? Pongan A o pongan B en el chat. ¿Cuál será la correcta? Porque recuerden que es potencia entregada, así que tenemos que usar referencia activa. Potencia entregada, así que tenemos que usar, como les digo, referencia activa. Vamos a poner acá también. Activa, activa. ¿Cuál será la correcta? ¿La opción A o la opción B? Me pueden comentar. ¿Ya? Sí, muy bien, efectivamente. Recuerden que la referencia activa es cuando yo tengo que la corriente sale por el positivo. Esa es la referencia activa. Y la referencia pasiva es cuando la corriente entra por el positivo. Esa es toda la diferencia. Puede parecer muy simple, muy poco, pero la verdad es que son supuestos, en un caso de la referencia pasiva, de que el elemento está absorbiendo potencia, y en el caso de la referencia activa, de que el elemento la entrega. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué diferencia genera? Si es que me da positiva mi potencia, quiere decir que el supuesto es correcto. Si es que me da negativa, quiere decir que el supuesto es incorrecto. Eso es bastante significativo. Ahí. Bueno, vamos a ponerla bien, sí. Ahora sí. Más menos, y aquí tenemos BF, ¿cierto? Ahí la corriente efectivamente va a salir por el positivo y estaríamos teniendo referencia activa. Por tanto, nos va a quedar entonces que PF va a ser, o en este caso le podemos poner un nombre, pero dejémoslo PF. PF simplemente. PF va a ser igual a BF, que es el voltaje de la fuente, por la corriente IF, que es un dato en este caso, ¿cierto? Es directamente 7 amperes. Así como nos queda esto. ¿Qué será el BF? Claramente va a ser la tensión que tenemos en el positivo menos la tensión que tenemos en el negativo. Así que va a ser 0 menos B2, ¿cierto? Vamos a escribir bien el 0. La tensión que tenemos en el positivo, que es 0, menos B2, y eso multiplicado por 7, que sería el valor directamente que va a tener nuestra corriente. En definitiva, nos va a quedar la siguiente potencia. Nos va a quedar PF igual a 0 menos B2, sería obviamente 16 tercios, y eso va a estar multiplicando, o se va a estar multiplicando por 7. Nos daría entonces 112 tercios. Watts. Y esto va a significar, como le digo, implícitamente que este elemento efectivamente está entregando potencia, al ser mayor que 0. El supuesto es correcto. Voy a escribirlo mejor acá. El supuesto de que entrega energía es correcto. ¿Ven por qué le digo que en realidad hay un poco más de significado subyacente? De que entrega energía es correcto. Si es que me hubiera dado, por ejemplo, un valor negativo, quiere decir que en realidad estaba absorbiendo energía. Quizás ustedes podrían preguntarse, pero bueno, si una fuente independiente, ¿cómo entrega energía? ¿Cómo estaría absorbiendo energía? Y en realidad tienen que fijarse que cuando uno tiene la batería de un celular, la batería de un notebook, si yo no la tengo conectada al cargador, ¿ella qué hace? Entrega energía, ¿cierto? Está entregándola para que los elementos del circuito la consuman, esa energía. Pero si yo voy y la conecto al cargador, ella pasa a trabajar de forma pasiva, empieza a absorber energía. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Y ahí, si yo hiciera el cálculo, obviamente me daría una potencia negativa al usar la referencia, en este caso, activa. Eso es lo que nos estaría significando todo eso. Por si acaso, yo no les voy a preguntar en la prueba si el elemento efectivamente absorbe o entrega energía. Lo que sí les voy a pedir es la potencia absorbida, por lo cual ustedes deben usar referencia pasiva, o la potencia entregada, y ahí usan referencia activa.
¿Ya? Más interpretación allá, más profunda que eso, la verdad es que no. Pero lo comento igual para que tengan una idea de cuál es el significado de todo esto. Dudas, comentarios. Hoy escribimos bastante. Bueno, copiamos eso casi directo, ¿cierto? Esto de acá. Y todo lo demás lo escribimos. Dudas. Bueno, entonces llegaríamos hasta aquí. Le agradezco mucho su participación y estaríamos viendo entonces el próximo martes, donde vamos a realizar algunos ejercicios, resolver dudas, más que nada eso, en preparación para la prueba que tenemos la próxima semana. La prueba, por si acaso, va a ser, como le había comentado yo, un cuestionario, no tienen que cargar nada ustedes, se les van a pedir ecuaciones, que ustedes ingresen directamente ahí en casillas, las cuales se van a evaluar automáticamente, algunos cálculos, por ejemplo, yo les podría poner, digamos, algo parecido a esto, los voltajes de nodo y pedirle que ustedes calculen las potencias, cosas de ese estilo, y que ustedes lo rellenen ahí, obviamente el sistema lo realiza automático. ¿Sí? Así que bueno, nos vemos el próximo martes, que estén muy bien, que tengan buen... La prueba es el próximo jueves, ¿cierto? Según recuerdo es el próximo jueves, pero igual lo voy a confirmar porque si no podría dar una información errada. Según mi memoria, que no quiero confiar tanto ahora, pero yo creo que sí lo es. Vamos a checar rápidamente, por si acaso. Es el martes, el jueves 30, efectivamente, es la próxima semana del jueves. Así que sí. Ya, profe, gracias. Que estén muy bien, chao, chao. Nos vemos. Chao, chao, que esté bien igual.